¿Alguien tiene preguntas sobre la estructura del Evangelio de San Mateo? Las cosas que discutimos antes. Todo está bien. Parte de la discusión era que el Evangelio está dividido en partes de una enseñanza y después de milagros o una expedición del Señor o una peregrinación del Señor. Es enseñanza, camino, enseñanza, camino, enseñanza. Hay diferentes acciones en el Evangelio, pero están marcados por los tiempos de enseñanza. Y nosotros vamos a discutir al mínimo de esta clase, es posible de la clase siguiente, de los capítulos 5, 6, 7, cuáles son, que consiste del Sermón del Monte. Usualmente pensamos simplemente que el Sermón del Monte es los Beatitudes, cuáles simplemente los primeros 12. También discutimos la vez antes, la vez primera, sobre las fuentes de los evangelios, que probablemente San Marcos estaba escrito primero. Muchos escritores piensan que es el primer evangelio más antiguo, y después Mateo y Lucas casi del mismo tiempo, en 5 años uno de otro. Y ellos piensan esto porque Marcos es lo más corto, pero también es posible que los otros son más cortos o los más antiguos. Marcos cortó su evangelio, sus enseñanzas, porque el propósito del evangelio no es de dar una historia de Jesús, es de dar quién es Jesús, es buena noticia. Pues el propósito de escribir un evangelio es para convertir a la gente y asegurarles de nuestra fe y de creer más en el Señor, y no simplemente de repetir los cuentos o dar una historia del Señor, pero para presentar al Señor a la gente que pueden creer. Si Marcos es primero, Mateo y Lucas tienen muchas cosas que están en Marcos, y también ellos tienen los mismos versos o las mismas enseñanzas. Por eso Marcos sería una fuente de los evangelios de Mateo y Lucas. Pero también Lucas y Mateo tienen sus propios versos juntos que están casi igual, pero no se encuentran en Marcos. Pues por eso muchos escritores piensan que hay otra fuente, y se llama la fuente Q o el Kele, que significa la fuente, que tienen enseñanzas y versos sobre el Señor. Y finalmente, pues Mateo y Lucas tienen sus propios versos también, pues cada uno es un testigo del Señor y da su testimonio por el Evangelio, pero repite algunas cosas de Marcos y también de esta otra fuente que no encontramos todavía, los escritores, y incluye sus propias ideas. El propósito del Evangelio no es de tener un Evangelio solamente que es la verdad completa, pero es de presentar a una gente, a una comunidad, quién es Jesús. Pues si Lucas está escribiendo por los gentiles, especialmente los que tienen una mentalidad griega, él va a escribir algunas cosas que no incluye a Mateo, porque Mateo quiere escribir por una comunidad hebrea de los judeos, y también que incluye también algunos de los nuevos convertidos, los griegos. Y Marcos estaba escrito por los romanos. Pues tenemos diferentes propósitos para el Evangelio, diferentes comunidades, y ellos van a escribir por diferente forma para hablar con su propia gente.
Pues en el Sermón del Monte encontramos el Sermón del Monte también en San Lucas, su Evangelio. Pero es un poco diferente. Alguna traducción en español dice también el Sermón del Monte. Otros en inglés está traducido como el Sermón del plano, del campo. Y la gente me pide por qué un evangelio tiene este sermón del monte, otros tienen un sermón del plano del campo. Y probablemente en el área donde estaba predicado este sermón, es un anfiteatro natural, pues hay un monte que rodea un campo aquí. Pues si la persona está aquí en el campo y habla a la gente que están sentados en el monte como un teatro, todos pueden escuchar, porque es el sonido natural para escuchar la persona que está aquí en esta parte. Pues si está en el monte y pensando del sermón, este es el sermón del monte, pero si está aquí cerca de Jesús hablando, este es el sermón del campo. Depende de su posición en el teatro, el anfiteatro. Buenas tardes, buenas noches. Ellos están arriba, en el tercer piso, están fieles. Thank you. You looking for the elevator? Yeah. Por acá. Okay. Brain freeze. Está bien. Pero son diferentes. En los beatitudes que yo voy a leer de San Mateo, encontramos también en Lucas con variaciones. Los dos evangelios son igual en la forma de la presentación del Señor. Empiezan con un narrativo del nacimiento de Jesús, pero el narrativo es un poco diferente. Y después incluye su tentación en el desierto, después el bautismo del Señor y después su primer sermón. En Lucas, primeramente, él va a Nazaret para predicar en la sinagoga, pero la gente allí no lo acepta, pues él sale de allí para vivir en Capernaum, donde predicaba este sermón. En Lucas, en Mateo, no tenemos esta parte donde estaba en Nazaret predicando la primera vez. Esta es su primera predicación en el Evangelio de San Mateo. Y encontramos en capítulo 5, Jesús, al ver toda aquella muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se reunieron a su alrededor. Entonces comenzó a hablar y les enseñaba diciendo: el sermón es para los discípulos. No es para la gente, no es para la muchedumbre. Él está hablando a los discípulos. ¿Okay? Felices los que tienen espíritu de pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices ustedes, cuando por causa mía los insulten, los persiguen y les levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo.
Pues bien saben que así persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. Pero son las que bienaventuranza, ¿right? Le llaman. Y esta enseñanza. Buenas noches, ¿cómo está? So, en los beatitudes, hay diferentes traducciones de las palabras. Una traducción muy común es felices. Otros es decir benditos. Otros es decir alegres o contentos. Los traducidores en el pasado usaron correctamente la palabra benditos, pero para mucha gente bendito significa una cosa litúrgica, ¿no? La bendición del Padre a la misa, algo como así. Para otros, especialmente en el vernacular, bendito significa que hay un pobre, que bendito. Pues no es una bendición, pero es algo que falta. Correctamente, la traducción es casi de benditos y casi de felices. Felices es algo de este mundo, de ser contentos o de tener alegría. Pero es más que esto, porque es una bendición del Señor, es algo diferente. Y encontramos aquí el punto de vista de Jesús, porque las personas que se llaman son felices o son benditos son la misma clase de personas que el mundo piensa no son benditos. Los que no tienen algo, los que sufren, los que lloran, las personas sufriendo en el mundo, o el mundo piensa que ellos son humildes. El Señor dice que ellos son benditos, o ellos son felices, o ellos reciben la bendición de Dios. Pues regresar el punto de vista del mundo, de llamar al mundo, de considerar una nueva cosa. Por los beatitudes hay diferentes opiniones. ¿Cuáles son los beatitudes? ¿Qué significan estas enseñanzas de los 12 versos de Mateo? Y unos piensan que es un mandato del Señor para vivir perfectamente. Otros piensan que ese es un ideal, una perfección que no podríamos de obtener, no podríamos de vivir. Por eso, cuando faltamos de esta perfección, dependemos más de Dios. Y este es un punto de vista de un escolar luterano y también de muchos luteranos, porque recuerde, en la teología principal de los luteranos es de reconocer que el hombre no puede hacer nada que es bueno. Pues dependemos del Señor para salvarnos, para recibir toda bondad de Dios. Y no recibimos o no entramos al cielo por nuestros méritos, sino por la gracia de Dios. Pues cuando pecamos, esta es una oportunidad de recordar que dependemos más del Señor. Pues una frase de Martin Luther era de si el Señor nos perdona por nuestros pecados, pecan grandemente para recibir un perdón o una misericordia más grande. Los que pecan pequeños reciben pequeña misericordia. Los que pecan grandemente reciben una misericordia grande. Pues en su mente es para recibir más misericordia, más amor de Dios, porque el Señor quiere amarnos. Estas son dos ideas. Es un mandato para vivir perfectamente, es una perfección que es imposible de obtener. La otra interpretación, lo menos aceptado, es de considerar estos son un
temporario, que es decir, estamos esperando la gloria de Dios. Por eso, cuando exploramos, tenemos esta oportunidad de hacer algo o de vivir con una misericordia, con un entendimiento que es más grande que el mundo piensa. Pues nos llama de ser más que somos, pero exploramos la venida del reino de Dios. So, es casi entre los dos, no es un mandato, pero es una invitación de vivir más perfectamente como exploramos la venida del reino de Dios. También con que dice el libro que ustedes tienen, el Santo Papa Benedicto tiene una reflexión sobre los beatitudes en su libro de Jesús de Nazaret, que es muy lindo, muy bueno. Pero también, él tiene el punto de vista que es un mandato para llamarnos a la perfección, como la primera interpretación. Para mí, este es un al reverso de los valores de este mundo, más que todo. No es un mandato, porque el Señor no dice deben de ser pobres de corazón, de espíritu, deben de llorar, deben de hacer algo. So, Él nos dice de hágalo, simplemente Él está bendiciéndonos, Él está reconociendo lo que tenemos. Pues es principalmente un punto de vista, un reverso de los valores del mundo, porque el mundo no valora los que sufren, pero también es de ayudarnos de reconocer lo que tenemos, porque muchos que son pobres de espíritu, muchos que sufren, muchos que buscan la justicia, ellos piensan que no tengo, pero el Señor nos dice en la búsqueda de justicia, en la búsqueda de ser satisfecho de su hambre o de tener un espíritu lleno de alegría, en la búsqueda va a encontrar a Dios. Pues no simplemente que tenemos algo, es de llamarnos, de considerar que somos bendecidos sin detener. Porque también los cristianos, hay muchos cristianos, especialmente los teleevangélicos, los que están en la televisión predicando, ellos nos llaman de seguir a Cristo. ¿Por qué? No por la salvación, para recibir bendiciones en este mundo. Un propósito, una teología de los evangélicos es que el Señor bendice en este mundo los que siguen, los que son fieles. Pues si eres fiel, va a recibir bendiciones del Señor. Si no eres fiel, si eres un pecador, el Señor va a castigarte. Esta es la teología de Juan Calvin, desde mucho tiempo, y está todavía viva en las ideas de los evangélicos. Las bendiciones del Señor vienen de este mundo. También encontramos la misma idea en la Biblia, en el Antiguo Testamento, porque los judíos también pensaban que si soy bueno, el Señor me bendice. Si soy malo, el Señor me castiga en este mundo. Y no simplemente de esperar. Pues hay mucha gente, y también católicos a veces, que pensamos si recibimos algo malo, o si sufrimos, o tenemos una enfermedad, inmediatamente pensamos, ¿qué hice que el Señor me castiga? ¿O por qué el Señor me prueba? Y simplemente siempre que estamos pensando que nuestras bendiciones en este mundo reflejan cómo el Señor nos ama. Y el Señor Jesús nos invita de dejar al lado esta idea, porque es una idea antigua. Necesitamos de considerar que somos benditos. El Señor nos ama, si somos pobres y si somos ricos, si tenemos mucho, si tenemos nada, si somos
tenemos salud o si estamos enfermos, el Señor nos ama cualquier momento. Si faltamos algo, si tenemos, el Señor nos ama. Todos son benditos. Y todos pueden ver que una persona rica o una persona con salud o una persona con muchos hijos o muchos nietos, esta persona está bendita. Pero, y todo el mundo puede verlo, ninguno en el mundo puede ver la bendición que ya tiene la persona que no tiene la misma riqueza como ellos. Pero en mis viajes, especialmente en Amazonia o en África, donde vive mucha gente pobre que no tiene mucho, con excepto que están contentos. Y hay mucha gente aquí en los Estados Unidos que tienen muchas cosas, o los que viven en otros países que tienen cosas suficientes para su vida, pero no están contentos porque siempre buscan más. Pues este es un punto de vista también, no es simplemente un mandado, debe de hacerlo. Porque cuando leímos aquí, felices los que tienen espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Este no es un premio. El Señor no nos promete de darnos un premio de los cielos. Él dice que porque es de ellos el reino de los cielos. Ya tenemos, o ya tienen ellos. Pues no es un mandato para recibir un premio, para recibir una bendición. Es algo que tienen que el mundo no puede reconocer. Otra cosa en este que leí de los escolores. Felices los que tienen el espíritu del pobre. Un espíritu de pobre no es de ser pobre, es de tener un espíritu humilde. Eso no significa que felices los que son pobres, pero es los que son humildes, los que tienen un espíritu para recibir del Señor, para depender de ellos. Porque los pobres dependen de otra persona para proveer por ellos, ¿no? Ellos piden limosna y esperan ayuda de la gente, los pobres que están en las calles pidiendo limosna. So, día tras día, ellos dependen de nosotros, o los que tienen. Y también los que tienen espíritu de pobre, es los que dependen del Señor. Y no simplemente que yo puedo hacer esto con mi propio. No, los que siempre confían en el Señor. Porque hay pobres que son soberbios, Sí. no son humildes. Sí. Ok, también, la otra parte, porque de ellos es el reino de los cielos. So, está traducido mejor en español que en inglés. En inglés es porque de ellos o porque ellos tienen el reino de los cielos, o recibirán el reino de los cielos, pero este es más correcto. Pero porque de ellos es el reino de los cielos, es de decir que los otros ya están parte del reino de los cielos, están en el reino del Señor. También cuando llegamos, especialmente los que trabajan por la paz, porque ellos serán reconocidos como hijos de Dios. Esta frase, hijos de Dios, no es hijo de Dios como el Señor Jesús es el Hijo de Dios, ni como nosotros somos hijos de nuestros padres. Pero significa, hijos de Dios o hijos de profeta, es otra frase en el Antiguo Testamento. Significa las personas que sigan y están cerca del profeta o están cerca del Señor. Pues los hijos de Dios es una frase que también está usada en el Antiguo Testamento, que es decir que los que están cerca, los que rodean, son los que trabajan por la paz, están cerca del Señor. No es de decir que son hijos como Jesús es un hijo, pero hay un diferente
Finalmente, hay los últimos dos, felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos también es el reino de los cielos. No simplemente los que tienen espíritu de pobre, pero también los que son perseguidos. Y finalmente, felices ustedes cuando por causa mía los insultan, los persigan y los levanten toda clase de calumnias. Alégrense, muéstrense contentos porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Este es de tener recompensa en el futuro, es una promesa. Pero es de reconocer que necesitamos sufrir, necesitamos ser perseguidos, como los profetas estaban perseguidos en su tiempo. Los que dicen la verdad, los que hacen las cosas del Señor, siempre serán perseguidos en el mundo. Como los mártires que pasaron aquí. ¿Hay preguntas sobre esto? ¿No? ¿Está bien? No. Otra idea de las beatitudes. Continuando. Otra cosa. En San Lucas, los beatitudes son diferentes. En Lucas hay 4 felices y 4 hay de ustedes, o hay de ellos. Pues es Lucas capítulo 6. Jesús bajó con ellos y se detuvo en un lugar llano. Había ahí un numeroso grupo de discípulos y suyos y una cantidad de gente procedente de toda Judea, de Jerusalén y también de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido para oírlo y para que los sanaran de sus enfermedades. También los atormentados por espíritus malos recibían curación. Por eso cada cual trataba de tocarlo, porque de él salía una fuerza que los sanaba a todos. Él entonces dirigió la mirada hacia sus discípulos, otra vez a sus discípulos, y les dijo: felices ustedes los pobres, felices ustedes los que ahora tienen hambre, felices ustedes a los hombres que los humillan, los expulsen. Pero pobres de ustedes los ricos, pero pobres de ustedes los que ahora están satisfechos, pobres de ustedes los que ahora ríen, pobres de ustedes cuando todos hablan bien de ustedes. Hay 4 felices y 4 pobres de ustedes, o hay 4 castigos. Es un poco diferente y los escolares piensan que son diferentes simplemente porque ellos quieren de hablar a una otra comunidad. Casi son sinónimos, los 3. Hay un Juan que dice Casi, pero no son igual. no son ¿Y iguales, por qué pero no son igual si son escuchan al Señor? Y mi consideración para ustedes es ¿cuántos de ustedes me han escuchado predicar 2 veces en el mismo domingo? A una y otra misa. Y la homilía es la misma, pero no. Es un poco diferente. Parte de esto es una poco diferente comunidad, pues predico en español y predico en inglés. La comunidad son un poco diferente y también tienen diferentes preocupaciones. Pues yo tengo la idea y cambio por la gente. También, después de dar la homilía, a veces yo tengo otro día o también tengo una más reflexión y pues quiero de considerar otra cosa o pienso que no me gustó eso, pues yo voy a decir ese, un poco diferente. Es posible que no es el mismo sermón. Es posible que son 2 sermones. Recuerden que el Señor estaba aquí con nosotros 3 años. Y si seguimos San Mateo, si seguimos San Lucas, no tenemos 3 años de predicaciones, no tenemos 3 años de vida diaria. Pues es posible que Él predicó una vez con estas cosas y otra vez decidió que
yo necesito de darles unas galletas, no simplemente de presentarles felicidad de ellos, pero también de decirles, también hay galletas para ustedes, hay bofetadas hay peligro si no viven correctamente. Pues a veces conmigo, a veces yo predico y todo está bien, gracias a Dios, y reconocemos la gracia del Señor, y a otras veces yo predico como ustedes necesitan cambiarse, necesitan seguir al Señor un poco más fuerte, un poco más fiel. Es posible, son diferentes sermones, usando el mismo tema, pero para diferentes comunidades, diferentes tiempos, diferentes lugares. Hay un libro, mi hermano tiene un libro de muchos años en inglés, pero no está imprimido ahora. Pero él me envió una copia por scan. Y este es un libro de todos los evangelios juntos, pero sin de cuando hay una diferencia, las diferencias están allí juntos, y pues no cambia nada para unir, porque la mentalidad de nosotros es de unir lo que recibimos. Pues si tenemos el cuento del nacimiento de Jesús en Mateo y también en Lucas, vamos a unirles de tener una historia del nacimiento de Jesús. Este autor no lo hizo como así. Él puso todos juntos de lado a lado para considerar lo que dice el Señor completamente, o lo que tenemos que dijo el Señor completamente. Y esa es otra idea, que los evangelios no son diferentes y no se repiten simplemente, pero tienen diferentes puntos de vista. Y también tienen diferentes partes de la historia del Señor. Pues Juan es correcto y Lucas es correcto, Mateo es correcto y Marcos es correcto. Y nosotros sabemos que hubo más evangelios escritos, pero cuando la iglesia consideró ellos como el evangelio de Santa Margarita, Santa María Magdalena, ellos encontraron, los obispos y la iglesia encontró unas cosas que no era correcta según nuestro entendimiento del Señor. También el Evangelio de Santo Tomás. Hay un Evangelio de Santo Tomás, pero no es correcto. Parte está bien, parte no está bien. Pues la iglesia no acepta como evangelio y no está en la Biblia, porque todo no está correcto según nuestro entendimiento. No refleja el evangelio de la predicación de los apóstoles. Y recuerde que la predicación de los apóstoles es primera, después la Biblia. Esta es otra idea, que la diferencia es posible, no es simplemente de diferentes fuentes o de no escribir bien lo que dijeron Jesús. Es posible que hubo dos sermones, más de dos sermones, diferentes sermones con el mismo título. Continuando en capítulo 5 de Mateo. Encontramos y la predicación, el sermón continúa. El sermón pequeño por 3 capítulos, ¿no? Pues los beatitudes son simplemente 12 versos. Continúa en capítulo 5. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo podrá ser salada de nuevo? Ya no sirve para nada, por lo que se tira afuera y es pisoteada por la gente. ¿Entienden eso? Es posible. No somos ejemplo y cosas buenas, pero no tienen la sal, no sirve. La sal es para hacerlo bien todo.
En inglés la traducción dice que si el sal pierde su sabor, la sal no puede perder su sabor. La sal es la sal. Y si ponen agua, va a sabor la sal en el agua. Es muy difícil para perder el sabor del sal. Para ser insípida es un poco más correcto. Es de reconocer que hay diferentes tipos de sal. Okay? Todo de sodio cloro, pero un tipo de sal es la sal que echamos sobre el hielo, ¿no? Otro es la sal que usamos en la casa. El sabor, sí. Sí, hay diferentes tipos, diferentes valores. Pues, para la enseñanza, ustedes son la sal de la tierra. ¿Cuál tipo de sal eres? Si el tipo de sal que eres es insípida, o si no sirve para la gente, para dar sabor a los alimentos, su valor es nada. So, si eres un cristiano que no tiene sabor de Cristo, que no da al mundo un entendimiento de quién es Cristo, no eres cristiano bueno. Y por eso el Señor va a echarnos afuera. Y la imagen que tenemos de echar afuera y que toda la gente puede pasar sobre él, ¿no? Es de los romanos. Recuerden, yo aprendí de los romanos en sus guerras con los cartagineses. Después de la tercera guerra con ellos, los romanos vencieron la ciudad Cartagena y sembró toda la tierra con sal, que nada puede crecer allí, pues la gente no podía continuar viviendo en esa ciudad. Y esta es una imagen muy poderosa porque los romanos destruyeron toda la ciudad completamente. No simplemente de vencer la ciudad o de matar a la gente, pero completamente destruyó la tierra también, de sembrar con sal. Y esta es una imagen poderosa porque también la gente en esos días, si nosotros recordamos 2500 años después, solamente 300 años después, ocupado por los romanos, también los israelitas sabían que los romanos pueden destruir completamente nuestro país. Ellos van a sembrar con sal. La imagen es de reconocer si nosotros no servimos a Cristo bien, la destrucción es completa. Nuestra vida no es simplemente olvidada, pero la destrucción es completa. Pero también, si nosotros somos cristianos y no hacemos bien, podríamos destruir la iglesia. Porque nosotros somos la sal de la tierra. Pues tenemos una responsabilidad de dar sabor a la tierra, al mundo, o de destruir la iglesia. Recuerden que está hablando no a la muchedumbre, está hablando a los discípulos. Este no es para la gente, es para los discípulos. Y los discípulos incluyen los apóstoles, los 12, eran parte de los discípulos. El Señor tuvo muchos discípulos, mucha gente que lo seguían regularmente. Y Él eligió 12 para ser apóstoles. Pues cuando decimos discípulos, los que siguen al Señor son discípulos. Los que el Señor elige para predicar o de recibir su poder, ellos son apóstoles. Hay una diferencia, ¿no? Como en nuestra iglesia tenemos los discípulos, la gente católica, y también tenemos los apóstoles, cuáles son los obispos. Ellos reciben el poder de los apóstoles por el Espíritu Santo, pero el resto de nosotros seguimos al Señor. Pero eso los discípulos, Pablo cree
que no era discípulo, fue el man que hizo la Hubo vida. muchos discípulos. Pablo llamamos un apóstol porque el Señor le llamó correctamente. Pero no era de los Ya. discípulos. So, por eso tiene el nombre de apóstol, no simplemente de discípulo. Sí, Pablo es discípulo fue escogido. right, porque era escogido por el Señor. La segunda imagen. Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder en una ciudad asentada sobre un monte? Pues él cambia la imagen, ¿no? La imagen es, ustedes son la luz del mundo. Son la sal de la tierra, son la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte. ¿De dónde vino eso? Con excepto de reconocer que la ciudad en el monte, todos pueden ver por mucha distancia, ¿no? Como en esos días, recuerde que en los días del Señor, las ciudades no tuvieron luces y lámparas por la noche. Pues, pero las ciudades y las ciudades grandes no tuvieron edificios más altos que 2, 3 pisos, ¿no? Pero ahora tenemos edificios de 100 pisos o más en Arabia. Tenemos en su día, no hubo lámparas para la noche y no hubo edificios tan grandes como nosotros tenemos. Pero una ciudad en el monte podía ver por mucha distancia. Cuando estaba bien lejos, podía ver. Está ahí Jerusalén, porque Jerusalén está construyendo sobre un monte. Y la construcción sobre un monte era para proteger la ciudad, porque un ejército que quisiera de atacar debía de subir al monte antes de subir las paredes de la ciudad. Pues es una protección también, pero todo el mundo puede verlo. Este es un cambio, pero la idea es simplemente de reconocer que la gente puede reconocer o puede ver un cristiano de muy lejos, porque el cristiano es totalmente diferente del mundo, pues puede reconocernos. Y continuando, cambia otra vez a la imagen de la luz. Nadie enciende una lámpara para taparla con un cajón. La ponen más bien sobre un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Hagan pues que brille su luz ante los hombres, que vean estas buenas obras. ¿Qué es la luz de los cristianos? Nuestras obras. No nuestras oraciones, no simplemente de llamar a Cristo el Señor, pero las obras, las buenas obras, son la luz de los cristianos, de los discípulos. Hagan pues que brille su luz ante los hombres, que vean estas obras buenas obras, y por ello den gloria al Padre de ustedes que está en los cielos. El propósito, la razón que hacemos estas buenas obras es para la gloria al Padre. Por ejemplo, evangélico dice que tiene que quedar inscrito, pero sin obra no se puede. Ahora que mayormente la gente, Debe tener la obra para probar su fe. y como Santiago lo dice, Sí, exacto. Muéstrame su fe sin obras. sin obra. Yo puedo mostrar mi fe por mis obras. Muéstrame su fe sin obras. Mayormente con el ejemplo que uno No es posible porque tiene una idea de fe, pero la fe no es una idea, es una obra. La fe es un acto de fe. Y no una oración, es un acto que hacemos. Pues, tenemos estas dos imágenes que son casi igual, pero son diferentes, un poco más poderosos uno y otro. Una es para dar sabor al mundo, para testificar, y otro es para no testificar por palabras, pero para testificar por obras. Y el propósito de nuestro testimonio es que al mundo tendrá gloria al Padre.
no a nosotros mismos. Porque si nosotros recibimos la gloria, ya recibimos nuestra recompensa. Pues el propósito es de dar gloria al Padre. Antes de concluir hoy, quisiera pasar por estos capítulos para explicar por qué hay tres capítulos. En el capítulo 5, en el Sermón del Monte, más que todo, este es sobre nuestra relación y cómo nos compartimos. Pues, el Señor nos llama de ser la sal, de ser la luz, es de reconocer las bendiciones del Señor, de confiar en Él. ¿Okay? Y continuando, hay una ley más perfecta. No creen que ha venido a suprimir la ley de los profetas, que vino no para deshacerse, sino para traer lo definitivo. En verdad les digo, mientras dure el cielo o la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo se realice. Parte de esto es de reconocer quién somos y cómo nos compartimos para ser discípulos del Señor. También continúa, ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados, no matarás. Este es el mandamiento, ¿no? El quinto mandamiento, no matarás. ¿Okay? El homicida tendrá que enfrentarse a un juicio. Pero yo les digo, si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece juicio. El Señor tiene una ley más grande, más grave para nosotros. Pero este es para nosotros. ¿Y dónde empieza? Con el mandamiento 5. Recuerde en San Marcos cuando el rico joven viene al Señor para pedirle qué necesito hacer para ganar el cielo o para ganar la vida eterna. No lo cumpla nadie aquí en el cielo, aquí en la vida. El Señor respondió, ¿conoces tú los mandamientos? Conoce, pero no del dinero. Pero el Señor dice a él, ¿conoces tú los mandamientos? No matarás, no cometes adulterio. No, él no empieza con el mandamiento 1. Él empieza con 5. Y también aquí, él empieza con 5, no con 1. No se importa uno si vamos a matar a alguien. Él empieza con 5 y también continúa con adulterio y continúa con un entendimiento de matrimonio y continúa con un entendimiento de celoso. Pues nosotros tenemos 5, 6, 9, 10. Tenemos un entendimiento que necesito hacer, seguir los mandamientos para otros. Este es como nos comportamos para ser hijos del Señor. Y continúa también de no jurar, porque nosotros, este es el primero, ¿no? Este es el primer mandamiento. Hay un solo Dios, pues cuando nosotros juramos, no tenemos poder para probar nuestro juramiento, pues solo el Señor puede decir lo que es o no es. Y cuando oramos con el Señor, nosotros no tenemos el poder para controlar al Señor. Este es de volver a uno. Y también de amar a los enemigos. No simplemente de no enojarse con ellos, pero también ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, no resistan al malvado, antes bien, si alguien te golpea en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. También es de hacer algo más que el mundo. El mundo hago esto, está bien, es la justicia, pero los cristianos hacen más que la justicia. No nos preocupamos con la justicia, nosotros nos preocupamos con la generosidad. En todas las cosas, incluyendo los golpes.
Si ustedes aman solamente a quienes los amen, ¿qué mérito tienen? También los cobradores de impuestos lo hacen. Y si saludan solo a sus amigos, ¿qué tiene de especial? También los paganos se comportan así. Por su parte, sean ustedes perfectos. Y recuerde que sean. Y el verbo sean es un mandato, pero también es un deseo, ¿no? Pues es subjuntivo, que significa que es un llamado y también una realidad. Sean perfectos como es perfecto el Padre de ustedes que está en el cielo. Este es capítulo 5. Continuando con el capítulo 6, encontramos: guárdense de las buenas acciones hechas a la vista de todos, a fin de que todos las aprecien. Pues en ese caso no les quedaría premio alguno que esperar de su Padre que está en el cielo. Cuando ayudes a un necesitado, no lo publiques. Capítulo 6, el capítulo 5 es para nosotros y nuestro comportamiento ante Dios. Capítulo 6 es como nosotros reconocemos al Señor, principalmente de reconocer que esperamos su recompensa, su premio por nosotros y no simplemente de lo que tenemos aquí en este mundo. Pero también está enseñándonos cómo rezar. Rezamos en el cuarto, ayunamos con la cara lavada, porque no queremos del mundo conocer lo que hacemos, porque hacemos esto para el Señor. Lo que hacemos para el Señor está en privado. Esta es parte de este capítulo 6, de nuestra relación con el Señor. En esto Él nos enseña cómo orar. Padre nuestro encontramos. Y después del Padre nuestro, al fin del Padre nuestro, Él continúa, sino libros del maligno, porque si ustedes perdonan a los hombres y sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre les perdonará a ustedes. Esta oración de perdón de nuestras ofensas, como nosotros perdonamos, no es simplemente una esperanza o parte de nuestra oración, es un mandato. Y sin de perdonar, no podríamos decir perdonar. Siempre decimos, perdono, pero no olvido. Me está perdonando, porque no olvida lo Es obligatorio de perdonar si queremos recibir el perdón del Señor. Y continúa con también sobre nosotros, nuestro ojo como lámpara del cuerpo. Si tus ojos están sanos, todo tu cuerpo tendrá luz, pero si tus ojos están malos, todo tu cuerpo estará en la oscuridad. Continúa, poner la confianza en Dios y no en el dinero. Nadie puede servir a dos patrones, necesariamente odiará a uno y amará al otro, o bien cuidará primero y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Hay una división: el mundo, el dinero y el Dios. Y necesitamos decidir. Los discípulos deciden si vamos a servir al Señor o si vamos a vivir en este mundo para ganar el dinero de este mundo. Esta es parte de nuestra relación con el Señor. Debemos de poner al Señor primero. Capítulo 7. Este es nuestra relación con el mundo, con otros. Tenemos aquí, no juzguen a los demás y no serán juzgados ustedes, porque de la misma manera que ustedes juzguen, así serán juzgados. Como nosotros tratamos unos a otros, de no juzgar, sí, de no ser juzgado, también tratamos bien, tratamos como nosotros quisiéramos decir tratamos. La regla de oro, ¿no? Encontramos aquí en el siguiente. Piden, no den lo que es santo a los perros, y echen sus perlas a los cerdos, pues podrían desvivarles y
después o tendieron contra ustedes para destrozarlos. Piden y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá la puerta. So, también reconocer que nosotros tenemos una relación con el mundo, pero debemos de entrar al mundo, de pedir, de buscar, de tocar a la puerta y no simplemente a la puerta del Señor. Todos los que ustedes desearían de los demás, háganlo con ellos. Ahí es de toda la ley y los profetas. Entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la ruina, o al infierno, ¿no? Las traducciones. Y son muchos los que pasan por él, muchos que pasan a la ruina. Pero qué angosta es la puerta y qué escabroso el camino que conduce a la salvación, y qué pocos son los que lo encuentran. Las últimas cosas, el árbol se conoce por los frutos, y la casa edificada sobre la roca. También no bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en la reino de los cielos, más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. El que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí, aléjense de mí ustedes que hacen el mal. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, grande él. Aquí tiene el hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa. Pero la casa no se derrumbó porque tenía los cimientos sobre la roca. La roca es la enseñanza. Unas preguntas sobre esto. Vamos a discutir un poco más sobre las diferentes enseñanzas, pero un problema que encontré a veces es que, como en Génesis, cuando llegamos a la parte que este es el hijo de este es el hijo de este es el hijo de este, también en el Sermón del Monte leímos los beatitudes y pensamos, qué lindos son ellos. Pero después tenemos enseñanza tras enseñanza tras enseñanza y no leemos bien porque todos son enseñanzas y pensamos que el Señor dice eso, y necesitamos a veces de dividir, de considerar una enseñanza, otra enseñanza, otra enseñanza. So, de reconocer, y también de reconocer que hay diferentes enseñanzas en el sermón, unos para nosotros mismos, unos para reconocer al Señor y unos para reconocer nuestras obras con la gente. So, de dividir que debemos de hacer algo por ser discípulo, debemos de hacer algo para reconocer al Señor, debemos de hacer algo para tratar a nuestros prójimos. Son diferentes. También tenemos para el futuro, las clases, vamos a discutir también el capítulo 10, que es la próxima vez cuando encontramos enseñanzas del Señor, y capítulo 13. So, tenemos unos más sermones o enseñanzas del Señor en el Evangelio, porque es enseñanza y obra, enseñanza y obra. Sí. ¿Hay preguntas? Sí. Porque echaron demonios en su nombre, pero sus corazones no estaban cerca del Señor. O sea, el nombre del Señor tiene poder.
El ejemplo que no quisiera de usar es el ejemplo de los sacerdotes que abusaron en el escándalo. Muchos de ellos hicieron muchas cosas buenas para otra gente, pero por una gente, unas o dos o cuantas personas que abusaron, este es un pecado tan grave que olvidamos todo lo bien que hicieron ellos porque la severidad de su pecado. Y este es casi igual con la enseñanza del Señor. Sí, Señor, Señor. Y hay muchos que quieren de llegar al cielo por usar el nombre de Jesús, porque muchos enseñan que necesitas simplemente de confesar en tu corazón que Jesús es el Señor y va a recibir el cielo. Pero la persona que dice esto y no hace o sigue los mandatos del Señor es un mentiroso, como dice San Juan. Yo creo que en cada una de las dejen que los muertos dejen a los muertos. Explícate qué. Que dejan que los muertos dejen a los muertos. Que los ven, que los sigan a él. Que dejan que los muertos, que los vivos, que quedan. Dicen en Escritura que los muertos dejen a los muertos. No entiendo. Antes de Una lectura que dice ahí. en capítulo 5. Yo creo que está en Mateo también. Que Pero los sigan, dejen que los muertos dejen a los muertos, entonces que los sigan a él. Algo así es. Let the dead bury the dead. Is that? Yeah. Ok, este es en San Lucas primero. San Lucas, pero este es también de seguir al Señor o no. Porque también este es una extremidad para probar su punto. So, el punto del Señor es de seguir al Señor primeramente antes de todo. Antes de todo. Pero hay alguna gente que viven en el dolor. Pues cuando alguien muere, ellos viven el resto de la vida como un muerto, porque está dolorando de la persona que murió, ¿no? Y por eso dice, esa es una frase más común antes de Cristo, que los muertos cuidan a los muertos, porque son parte de diferente mundo. Nosotros somos los vivos, pues necesitamos preocuparnos con los vivos, con la vida. Ellos que están simplemente considerando o están reflejando de los muertos, no son vivos, ellos son muertos, porque siempre piensan de los muertos. Este no es desrespetar los fallecidos, es de reconocer que nosotros estamos llamados a vivir. Y también por la muerte estamos llamados a vivir. Por eso nosotros creemos en la vida eterna y reconocemos cuando una persona muere, la persona está con el Señor. No está con el Señor en un cementerio, está con el Señor en la vida eterna. Todos viven, dice San Pablo, todos viven en el Señor. Por eso cuando los evangélicos o pentecostales nos ataquen para honrar los santos, ellos no entienden lo que creen, porque nosotros honramos los que siguieron al Señor por su fe, por su fidelidad al Señor. Y por eso nosotros podemos de pedirles de ayudarnos también, o de darnos un ejemplo, porque ellos viven en el cielo y viven con el Señor. Pues si ellos viven con el Señor, ¿por qué no estoy permitido de hablar con ellos cuando puedo hablar contigo que viven en el Señor también? Porque tú puedes orar por mí, pero San Antonio no puede hablar. Porque tú eres más importante que San Antonio, quien es un ejemplo por mucha gente. Y ellos no entienden la fe que profesan. La fe que profesan es de todos viven en Cristo.
todos viven en Cristo, no solamente los que viven en el mundo, pero los que, más que todo, los que están muertos por el mundo, porque están ahora con el Señor. Y no están ahora con el Señor, ellos están en el infierno. So, esta es la fe cristiana, pero ellos profesan la fe, pero no entienden su fe. Es parte de confusión con ellos, porque ellos confiesan la Biblia, pero no leen la Biblia, como está escrito. Otras cosas, ¿no? Ya. Pues hay café y también brownies si quieren. Y la próxima semana está grabado, yo voy a poner en el internet que si hay otra gente que quiere visitar nuestro sitio de internet de San Aloysius, puede encontrar en español la clase y aprender antes de llegar la próxima semana. ¿Ok? Muchas gracias a ustedes. Para la próxima semana todavía vamos a hablar del... Bien. Vamos a continuar con 6 y 7. Bien. Ya vamos a continuar con las enseñanzas directas, pero también si quiere puede leer del capítulo 10, pero probablemente no vamos a llegar a eso. Yo voy a tratar, pero yo cumplí más aquí de que cumplí en inglés. Y no quisiera de hacer mucho más. Con poca gente puedo hablar más rápidamente o enseñar más rápidamente, porque no necesito contestar muchas preguntas. Ok, muchas gracias. La gente le cogió miedo al frío. Aquí tienen bizcocho si quieren, cake.